Bienvenidos a Perú Real, les saluda Deiter Linares. Hoy día vamos a tener a un jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Él pues nos va a dar su experiencia. Durante varios años él estuvo a cargo pues de la península, desde el 2004 a 2011, y él es parte del Partido Socialista Obrero Español, y bueno, ha tenido pues una gestión con muchas crisis. Ahora tenemos una crisis en nuestro Perú, así que él nos va a dar pues su enfoque. Antes de esto vamos a ver justamente una de las soluciones que logró Rodríguez Zapatero, que fue el caso de ETA, ¿no? La violencia que asoló a España, que tuvo más de 800 víctimas, y él tuvo todo un proceso con esto. Vamos a ver estas imágenes. Consciente de la importancia trascendental del anuncio que ETA acaba de hacer público, quiero reafirmar hoy más que nunca mi confianza, la confianza de todos los españoles en la democracia, en la libertad y en España. Durante muchos años, durante demasiados años, hemos sufrido y combatido el terror. Lo hemos hecho hasta lograr que la razón democrática se abriera camino de un modo definitivo. Ello ha sido posible gracias a la determinación de acabar con la violencia mostrada por todos y cada uno de los sucesivos gobiernos democráticos y sus presidentes. Muy bien, hemos visto esta declaración del fin de ETA y ya está con nosotros el expresidente, jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le damos la bienvenida. Gracias por el tiempo que le da a este programa y a los peruanos, presidente Zapatero. Muchas gracias, Deiter. Es para mí un honor compartir unos minutos para estar cerca de Perú, de una nación querida y hermana. Estamos en una crisis muy grave. Usted, acabamos de pasar las imágenes, solucionó o en todo caso estuvo en el proceso histórico para que la violencia de ETA tuviera fin. Y nosotros estamos ayer, el sábado mismo, ha muerto otro manifestante en Lima, ¿no? Tenemos sangre de por medio. ¿Y cuál sería, por ejemplo, desde Europa, ¿no?, su solución, por ejemplo, para que no llegue la violencia a ser la forma donde las personas se relacionan? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que más me ha impresionado en toda mi trayectoria política. Tengo un rechazo radical a la violencia, al odio, a la guerra, al uso de la fuerza injustificado. Mi experiencia es que el diálogo y la palabra han de ser siempre infinitas, han de anteponerse a cualquier circunstancia. El diálogo y la palabra producen acuerdos, reconocimiento. Y pensando en Perú, pensando en esta crisis, partiendo del respeto que tengo a la soberanía de ese país y que no me gustaría parecer como injerencista, y también asumiendo que no es fácil conocer toda la circunstancia histórica, política, parece evidente que hay que hacer un gran llamamiento a un entendimiento básico. Cuando hay una crisis de esta naturaleza, todas las democracias, todos los países, todas las naciones, hasta las más grandes, tienen crisis en ciertos momentos de su desarrollo. Pero hay que apelar a la moderación, a la contención. El poder ha de ser contenido, a no usar la violencia en ningún caso. Y en este momento, viendo Perú, creo que unas elecciones, cuanto antes lo permita el ordenamiento, unas elecciones presidenciales sería lo más razonable. Sería una gran necesidad el ceder, pues, ¿no? Porque si entre nosotros pues no nos escuchamos, que es en realidad lo que está pasando ahora, ¿no? Por un lado la presidenta Boluarte, que tiene ciertos esfuerzos, pero no son vistos ni escuchados por el pueblo, que el pueblo lo único que quiere es una solución inmediata. Tengo una pregunta para usted, presidente Zapatero, acerca, por ejemplo, de esa experiencia que usted ha dicho que lo marcó, que fue el fusilamiento de su abuelo, ¿no?, el capitán Lozano. ¿Cómo sucedió esto? Y justamente fue durante el enfrentamiento entre el régimen de Franco, que luego se formó, y la República Española. Claro. Sí, bueno, como saben,
En 1936 España tenía una república democrática, hubo un golpe de Estado que provocó una guerra civil cruenta, terrible, de 3 años en nuestro país. Mi abuelo era capitán del ejército, era militar profesional, fue leal a la república y fue fusilado por los sublevados, por los golpistas, que luego conformarían un régimen dictatorial de 40 años, apenas un mes después del inicio de la guerra civil, simplemente por ser leal a la república, tenía 42 años. Pero lo más destacado para mí de él fue que escribió un testamento político la noche antes que le iban a fusilar, con una gran serenidad. Ese testamento empezaba diciendo: muero inocente y perdono. Y pido a mis descendientes que perdonen también, que mi único afán fue el amor a la patria, el mejoramiento social de los humildes y una ansia infinita de paz. Y pienso que no hay democracia sin perdón, no hay libertad y convivencia sin reconciliación. Hay que tener esa capacidad, ese esfuerzo histórico en momentos difíciles para que todos los que están en una posición de influir tengan esa visión. Es más importante la paz que cualquier otra de los objetivos, de las ambiciones políticas que se puedan tener en un momento dado. Y construir una democracia es difícil. Reconstruirla a veces es más difícil. Por ello, sí, sería deseable que el Parlamento, que la presidenta, que las movilizaciones que se están produciendo, muy legítimas, en favor de esas elecciones, después de todo un proceso tan complicado como ha sido la destitución de un presidente, su encarcelamiento, la emergencia de una presidenta que ahora pues parece que no tiene el respaldo del Parlamento. Bueno, también hay que apelar al acompañamiento internacional. Pienso que puede ayudar. Hay muchos ejemplos en los que el acompañamiento internacional de la Unión Europea, de CELAC, de Naciones Unidas, puede acompañar para poner un poco de serenidad, para poder construir un rumbo compartido que nos lleve a esas elecciones y a un Perú en paz, sin las muertes trágicas que tenemos y con un horizonte en el que todos los peruanos y peruanas se sientan comprometidos. La tarea es difícil, muy difícil, pero le puedo asegurar que si se intenta con convicción, si la paz cuenta, si el perdón se siente, si el diálogo sobrevive, si la capacidad de entenderse se sobrepone a todo, se puede lograr. En España mismo estamos viendo que hay extremos, ¿no? Está Podemos, está Vox, pero son extremos que casi no se tocan, ¿no? Eso está pasando también aquí en Perú, donde, digamos, tenemos un Perú libre que es una extrema izquierda marxista o declaradamente marxista, y tenemos una derecha que es absolutamente irreconciliable. ¿Cómo se pueden juntar extremos tan distantes? Es el signo de nuestro tiempo, que ha habido una polarización. Las democracias tienen una cierta recesión, hay que asumirlo, porque la democracia es un sistema que convoca, que busca a la unidad, a los consensos, dentro del pluralismo y de las diferencias, por supuesto, pero tiene que haber unos consensos básicos, esenciales. Cuando esos consensos se resquebrajan, sufre mucho el sistema y sufre la ciudadanía. Usted, por ejemplo, cuando era presidente, ¿no?, del gobierno de España, ¿conversaba con sus adversarios? ¿Los podía ver? ¿Se podía tomar un café? ¿O cómo era el contacto? Sí, no. El contacto era bastante fluido. Aún en este tiempo, donde hay más confrontación, más polarización, el contacto sigue existiendo entre las fuerzas políticas. Es verdad que entre los extremos menos, pero digamos que los partidos más centrados, que son los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, sí mantienen una cierta capacidad de diálogo, aunque en los últimos tiempos pues los síntomas también son de preocupación. Pero fíjese que no nos debe de extrañar. Es decir, para mí, mi análisis es que si la primera democracia del mundo, que es Estados Unidos, la primera como gran potencia, la primera porque prácticamente nació ahí buena parte de la interpretación de la democracia que tenemos, vive una división tan profunda,
que llegó a ver las imágenes que vimos hace 2 años en el Capitolio, donde una parte de la ciudadanía no asume, no acepta un resultado electoral, creo que esto ha tenido una influencia en todo el mundo. Se ha irradiado en todo el mundo, especialmente una parte de la derecha que se ha radicalizado con lo que ha sido el trumpismo. La buena noticia, ¿cuál es? Que el trumpismo y ahora su hijo predilecto, que era Bolsonaro, han perdido en las urnas. Y a pesar de lo que hemos visto en Brasil, la democracia es fuerte, es fuerte. Y en este momento en Perú pienso que hacer ese llamamiento a todos los sectores políticos y también el que la comunidad internacional se preocupe algo más por Perú y por su situación sería muy deseable. Usted ha mencionado el caso de Lula da Silva, ¿no? Que fue acusado de corrupción, pero el pueblo brasileño lo ha vuelto a poner como jefe de Estado. ¿Cuál es su relación con él? Tengo una buena relación, tengo una gran admiración por el presidente Lula. Diré de él 2 cosas. Siempre me pareció un hombre sencillo y, por tanto, siempre he pensado que era un hombre honesto. Nunca le vi tener el afán por la riqueza, por los bienes, por los lujos y, por tanto, pues no entendía lo que pasaba. Y 2, puedo decir que de mi conocimiento de líderes internacionales, de mi etapa como presidente, el presidente Lula ha sido el presidente que siempre he sentido más cercano a la lucha contra la pobreza, a la lucha en favor de los humildes. Además, desde un proyecto de amplio diálogo. El presidente Lula ha sido un presidente que tenía una buena relación con el mundo de la empresa, con los empresarios españoles, con los empresarios europeos, goza de ese respeto y, por tanto, tengo en él depositadas muchas esperanzas que en esta nueva etapa, con ese respeto y autoridad que tiene en Latinoamérica, que tiene en Europa, que tiene también en parte de Estados Unidos, que tiene en China, pueda contribuir a que el orden global y los problemas en cada país de Latinoamérica puedan encauzarse desde el consenso con vías democráticas. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de apoyo al presidente Lula. Creo que es un referente en esa autoridad, como en su día lo fue el presidente Mújica, y que pueden contribuir decisivamente. De ahí que sería muy deseable que el presidente Lula también tuviera alguna acción o alguna iniciativa o que fuera reclamado desde Perú para intentar ver una salida que nos evite la pérdida de vidas humanas. Mire, mi experiencia como presidente es que la violencia, situaciones de conflicto, ya no digo guerras, pero a veces simplemente de violencia política, al final quedan en nada porque se reconstruyen las cosas. Y lo que queda, ¿sabe lo que queda? Familias destrozadas, vidas humanas perdidas. Fíjese, España, hasta el final de ETA, hace 11 años, vivió 2 siglos con violencia política. Pronunciamientos, insurrecciones, guerra civil, golpe de Estado, dictadura franquista, y luego tuvimos en democracia a ETA hasta hace poco más de 10 años. Son 2 siglos de violencia política. Perú también sabe de eso. Y luego cuando uno repasa, decir, bueno, ¿cómo se podía haber evitado, se podía haber construido? Se puede hacer. Hay que tener una gran convicción, hay que reclamar mucha ayuda y hay que tener un discurso moral, un discurso ético, en favor de la convivencia, en favor del perdón. Insisto, no habría ninguna democracia ni ninguna convivencia sin perdón. Hay que saber perdonar, hay que saber entender y hay que saber respetarse. Finalmente, agradeciéndole su presencia con Perú Real, y precisamente pues necesitamos ese tipo de experiencias como la suya. Cuando usted era presidente, que ha sido por muchos años, cuando tomaba esas decisiones muy extremas, tal vez retirar las tropas de Irak, ¿no?, de las tropas españolas que estaban en Irak, ¿cuál era el papel de Dios en ese momento? ¿Usted en su día a día lo podía ver o solamente era una cosa al final del día, o eran en esos momentos graves donde usted recurría, por ejemplo, a esa meditación personal de usted con Dios? Sí, digamos que en fin, no sé cuál sea la interpretación de Dios y el sentido con respecto a todos los creyentes, a los no creyentes, a los agnósticos.
Fíjese, para mí la fuerza que me llevaba a tomar las decisiones más difíciles, que por cierto, no hay decisión que no produzca efectos positivos, que no sea valiente. Pero la condición más esencial, ¿sabe cuál es? La convicción. La convicción. Yo estaba convencido de la paz, estaba convencido de que era posible el fin de ETA, el fin de la violencia, estaba absolutamente convencido, determinado, lo deseaba por encima de cualquier otra cosa. No me importaba el riesgo, no me importaba el coste. A lo que yo le, diré, a lo que yo le además entiendo es que usted estaba por un ideal, o sea, tenía ideales y convicciones una convicción, superiores. sí, una convicción, una convicción. Es decir, cuando has pensado lo que es la violencia, sí, yo pienso, yo no lo viviré, mi generación no lo vivirá, pero quizá las generaciones posteriores conocerán un mundo en el que consigamos abolir la violencia. Fíjese lo que le digo. Hemos vivido un mundo en el que hemos conseguido abolir la esclavitud. Cantidad de sucesos históricos desastrosos para la humanidad y se han superado. Y uno piensa que nuestra especie tiene una capacidad de progreso moral infinito. Hemos sido capaces y somos capaces de mejorar, de tener la generosidad, de compartir, de respetar, de perdonar. Y yo digo, la violencia es eso que nos condiciona tanto moralmente para decir que nos podemos sentir orgullosos de nosotros mismos como especie. Y no nos podremos sentir hasta que no reduzcamos la violencia. Matar es solo matar, no es defender ninguna idea. Agredir, usar la fuerza, no, está en la palabra. Y por tanto, fíjese, mi experiencia, lo he explicado alguna vez, las cosas que me salieron bien, cuando estás en un gobierno te salen cosas bien y cosas no bien, obviamente, ¿no? Es imponderable la política. Las que salieron bien y eran importantes es porque partía de ellas con una enorme convicción, una gran fe, si usted quiere, una gran fe en la no violencia. Eso se transmite, eso irradia. Una gran fe, por ejemplo, en la extensión de los derechos de los ciudadanos. Siempre he sido, y mis leyes fueron así, un gran partidario de la igualdad entre hombres y mujeres. Convencido como estoy que la mayor injusticia histórica es la marginación que han tenido las mujeres. Usted se ha declarado feminista. Me he declarado feminista, pero fíjese, es lo que más satisfacciones me ha dado en mi trayectoria política, militar, estar cerca del pensamiento feminista. Y digo, cuando oigo a veces, es una ideología, el feminismo es ideología. No. No, el feminismo no es una ideología, el feminismo es una rama del conocimiento, una rama del saber. Saber que la historia ha escondido a las mujeres. La historia no las ha dado el poder. La historia las ha marginado y que tienen los mismos derechos. Exactamente. Y la mujer tal vez tiene ese corazón que necesita la humanidad, ¿no? Sí, creo que allí donde se extiende el papel de las mujeres, allí donde más mujeres están en la sociedad, donde son más respetadas, donde menos machismo hay más condiciones para la convivencia pacífica, para la sensibilidad hacia los demás, hacia el otro, tenga uno el origen que tenga. En fin, la mejor manera de acabar con el supremacismo, con el racismo, con ese intento de imponerse desde una ideología o desde otra, me da igual, es el feminismo. Ese es Presidente Zapatero, ¿usted ha estado en Perú? Sí, he estado en Perú, claro. Ah, sí. Muy bien, esperamos. En Perú y en fin, pues tengo un recuerdo del presidente Alan García, muy intenso, ¿sabe? Porque ¿lo recibió? Coincidió en mi época, claro está. Estuve ahí con Alan García, me impactó mucho su suicidio, me impactó muchísimo. Fue terrible. Le recuerdo como uno de los mejores oradores que yo he conocido en mi vida. ¿Junto a Felipe González? Sí, gran orador también. Sí, y ahí ya hubo una especie de destino trágico, en gran medida para el devenir político de Perú. ¿Qué es lo que más recuerda de Alan García en su encuentro? Su capacidad expansiva. Era un hombre que te abrazaba, que te cogía, que te inundaba.
te inundaba. Inevitablemente te iba rodeado de Alan García cuando estabas con él. Claro, era un hombre que, digamos, se sentía todo su impronta, ¿no? En lo que decía, ¿no? Yo le he visto en las ruedas de prensa cómo ordenaba a todo el mundo, ¿no? Sí, tengo una anécdota muy buena de Alan García, no con él, sino de él, con un taxista peruano aquí en España. Yo estaba en el taxi y iba a ver las segundas elecciones en Perú y entonces comentamos, ¿no? Bueno, y las elecciones, tal, ¿cómo? Tal. Dice, mire, me pasa una cosa. Yo no quiero, la única manera que tengo de no votar a Alan García es no escucharle. Porque si pongo la radio y le escucho, le voy a votar otra vez. Claro, decía, pues no, los jóvenes no deben escuchar a Alan García porque van a ser convencidos. Bueno, eso sí, parte de su carisma también del expresidente García, ¿no? Que en realidad él hacía soñar a mucha gente, ¿no? Y yo creo que hay que rescatar de que, como usted decía, pues un político con ideales transmite todo eso y conecta. Muchas gracias, presidente Zapatero, por estar con nosotros y esperamos tenerlo en otro momento, ya superada esta crisis, ojalá muy pronto. Ojalá sea en Perú. Ojalá sea en Perú con pisco sour, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias por su amabilidad. Gracias, presidente. Volvemos en un momento con Perú Real. Nativa nos conecta. Juegos, entrevistas y muchísima buena onda en Tardes en Familia. King, Hassan y Beatriz te esperan de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Inicia tu día y mantente informado con lo más reciente del acontecer nacional y de primera mano. Comienza tus mañanas con Patricia del Río. Las mañanas con Patricia del Río. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Estar bien informados nos conecta. Estamos aquí. Si quieres dar a conocer tu negocio, posicionar tu marca y aumentar tus ventas. Llegó Empréndelo, la nueva alternativa para tu negocio. Empréndelo todos los viernes a las 3 de la tarde por Nativa. Ser emprendedores nos conecta. ¿Cansado de esperar tu consulta? Llega Dosis de Salud con los mejores especialistas para atenderte inmediatamente. Soy el doctor Dante Nicho. Los espero de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Nativa nos conecta.
a grabar. Entrevistas, buenas noticias y muchos tips. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Charlas de café con Víctor Bazán. Nativa nos conecta. Nosotros hemos elegido marchas pacíficas. Se confirma la muerte de Víctor Santisteban por una bomba lacrimógena lanzada a corta distancia. Video de Canal N lo muestra en un ángulo distinto. Luciano López cuenta en Al Vuelo detalles de la conversación con la presidenta Dina Boluarte. Lo que yo le he señalado a la señora presidenta es, hasta el 2024, como está, es complicado. Lo más adecuado es que el Ejecutivo presente un proyecto de adelanto que más o menos calce si se empieza a partir del 1 de enero con lo que te acabo de comentar, de 4 años y medio. Se espera que hoy el Pleno del Congreso vote por el recorte del mandato y el adelanto de elecciones para el 2023. Alberto Tarola está en contra del adelanto de elecciones propuesto por Dina Boluarte. Lionel Messi dio su primera entrevista a un medio argentino después de proclamarse como campeón del mundo. No podía no hacer lo que hizo porque me llamaba, la Copa me llamaba, era... ¿Qué te decía? Ya está, venía a agarrarme que ahora sí la puede tocar. Continuamos con Perú Real. Se acaba de suspender la sesión del Congreso para el día de mañana a las 11 de la mañana. Así que vamos a tener un compás de espera respecto a esta situación de inestabilidad. Pero continuamos con el programa. Tenemos invitados muy especiales de nuestra Armada. Se trata del almirante Miletich y bienvenido también al comandante Piazzini. Muy bien, ellos nos van a hablar un poco de la historia de nuestra Armada y también pues de la situación del Inca Tupac Yupanqui, el Inca navegante que está como mascarón de proa también de uno de los buques escuela de la Marina. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Almirante, ¿cómo estás? La Marina, usted me dice que se fundó con la República. Cuéntenos un poco. Bueno, en primer lugar quería decirles de que yo soy presidente del Instituto de Estudios Histórico Marítimos. Por es supuesto. una entidad adjunta a la Marina. En realidad no pertenece a la Marina. Yo soy contraalmirante retirado. Ven la parte histórica. Exacto, vemos la parte histórica. Y no solo histórica, porque también hacemos estudios estratégicos y estudios científicos, pero relacionados con el mar. O sea, tenemos 3 áreas. Una de ellas es la histórica, la otra es la estratégica, la otra es la científica, pero de asuntos relacionados con el mar. Bueno, respecto a su pregunta, en realidad la Marina se formó junto con la República, no el mismo día, sino el día 8 de octubre de 1821. Coincidencia de que haya sido el 8 de octubre el mismo día que 60 años después se inmoló nuestro almirante Grau. Murió Miguel Grau. Fue el combate de Angamos. Y nuestro primer comandante general fue un marino inglés, el almirante Guise. En honor a él hay muchas avenidas que tienen su nombre y también nuestro primer liceo naval se llama Almirante Guise y también hay varios buques. Ha habido siempre un BAP, o sea, un buque de la Armada Peruana con el nombre del almirante Guise. ¿Siempre? Sí, siempre. Conforme van pasando, dándolos de baja por antigüedad, otro buque toma su nombre. Esa es la tradición, ¿no? Lo mismo pasa con el almirante Grau y con los demás héroes navales que tienen. Este almirante Guise, ¿con cuál de los, personajes históricos se relacionó? Que al inicio de nuestra Solamente con los personajes de la independencia, o sea, con el general San Martín, con el almirante Cochrane, con Arenales
y con todos los que vinieron en la expedición libertadora que vino del sur. Y esto, digamos, fue una cosa fundacional, ¿no? Me dicen que incluso había un barco español que fue capturado, ¿no? Al inicio. Sí, bueno, justamente hace un momento estábamos hablando de los hermanos Cárcamo. Este era un buque español, mejor dicho, en ese momento estaba con bandera española, cuando ya estábamos en los comienzos de la independencia. En ese buque estaban embarcados dos hermanos. ¿Cómo se llamaba el buque? Sacramento. Sacramento, ¿no? Sí. Sacramento. ¿Ya? Era un buque español. Era un buque español y estos dos peruanos que estaban de tripulación se rebelaron y tomaron el buque y se lo entregaron a la expedición libertadora, o sea, al general San Martín. Podemos decir que fue nuestro primer buque de guerra. Era un barco de guerra. Era un velero. ¿Ya? No se olvide que en esa época todavía los buques a vapor, a pesar de que ya el uso del vapor ya sí había sido descubierto en Inglaterra, todavía no eran comunes los buques a vapor. Y para darles un ejemplo, el Huáscar inicialmente era un velero. Un velero al que le pusieron también máquinas a vapor, pero era velero cuando recién salió de los astilleros. Y después se le puso el metal y se convirtió en monitor. No, vino ya con metal, vino ya como monitor, pero era propulsado tanto por velas. Tenía velas. Como por motores diésel. Ya. Y esta era ya, digamos, donde se institucionaliza la Marina. ¿Cómo se inicia, cómo se forma, digamos, donde ya hay una escuela de Marina? Bueno, la historia de la Escuela Naval es muy variada porque ha cambiado de sitios. Estuvo en Bellavista, estuvo a bordo de un pontón, pero podemos decir que la historia de la Marina ya tal cual está ahora comenzó con el presidente Leguía. A pesar de que antes habíamos tenido, en el año 1905, habíamos tenido una misión francesa que estuvo hasta 1910 a cargo para darle un toque profesional a la Marina. Recién con el presidente Leguía, en su oncenio, él trajo a la misión naval americana y trajo un marino americano, Charles Gordon Davy, que fue director de la Escuela Naval durante casi 10 años. Él se puede decir que él es el forjador de la Marina actual, ¿no? O sea, a partir del presidente Leguía ya se profesionalizó la Marina. Claro. La Escuela Naval se construyó en La Punta, en su local actual, solo que los edificios han sido cambiados, por supuesto, con el tiempo, pero la Escuela Naval en donde yo estudié cuando era cadete era la misma que el edificio se había construido 40 años antes, ¿no? O 30 años antes. ¿Cuándo ingresó usted a la escuela? Yo ingresé a la escuela en 1956 y me recibí en 1960. O sea, en el mismo edificio que Leguía había promovido. Claro, el edificio se construyó un poco después, pero fue, digamos, en ese periodo, ¿no? Fueron varios edificios, ¿no? Había un edificio de aulas, un edificio de habitabilidad, otro edificio administrativo, cada uno tenía su nombre, ¿no? Estamos viendo en imágenes también que hay un tipo de uniforme. ¿Cómo fue la evolución del uniforme de la Marina? Bueno, el que se está viendo ahí es el de la compañía Fanny, que es un uniforme especial, solamente lo usan ellos, ¿no? ¿Ya? El uniforme de los cadetes no se parece a ese, ¿no? Nosotros siempre lo llamamos azul y oro, aunque en realidad ahora es negro y oro, ¿no? Sí. Prácticamente siempre ha sido negro y oro, pero lo seguimos llamando azul y oro. Creo que inicialmente era un azul marino, pero bien oscuro. Poco a poco, seguramente conseguir el mismo tono de azul era muy difícil, entonces lo pasaron a negro. ¿Y cuándo empezamos a tener presencia, por ejemplo, en los ríos navegables? Usted ha estado bastante tiempo en Iquitos. Sí, mire, la fundación de Iquitos se debió a la Marina. O sea, la Marina de Guerra del Perú fundó Iquitos, vamos a decirlo así. ¿Qué oficial? En la época del presidente Ramón Castilla. Fue el primero que mandó una expedición que se dio la vuelta completa a Sudamérica. Y entraron por Magallanes. Entraron por el río Amazonas y llegaron hasta Iquitos. Y ahí fundaron el apostadero fluvial de Iquitos.
Y ahí fue creciendo y siempre Iquitos ha crecido alrededor de la Marina. Ahora, respecto a su otra pregunta, yo tuve la suerte el año 1970 de ser nombrado a Iquitos y estuve de comandante, de capitán, ¿no? Ahí, el término civil es capitán, ahí en la Marina se llama comandante de un buque, de una cañonera, y en esa época teníamos que hacer los viajes de acción cívica, un programa que había creado el presidente Belaúnde en su primer gobierno y que se seguía manteniendo. Esto consistía en llevar a bordo médicos, dentistas, expertos en agronomía para que le enseñen a los pobladores. Belaúnde fue el primero que empezó a hacer eso. Exacto, en su primer gobierno. Como cuando yo estuve el 70 todavía no había llegado a su segundo gobierno, que fue después. Entonces recorríamos todos los ríos de la Amazonía, pero el programa estaba diseñado para que los 5 buques que habían allá, cada uno se turnara. Pero ese año, por diferentes razones, 4 de los 5 no pudieron hacer los viajes, por mantenimiento, por averías o por lo que sea. Entonces mi buque tuvo que hacerse todos los viajes. Por supuesto que cuando estaba en el momento era un dolor de cabeza, ¿no? Yo estaba 4 días al mes en Iquitos y después tenía que salir a navegar de nuevo. Pero fue una experiencia increíble. Prácticamente recorrí todos los ríos de la Amazonía y alguno de ellos más de una vez, ¿no? El río Morona lo recorrí 3 veces, el río Putumayo 2 veces, el Yavarí 3 veces. Cuando uno está en Iquitos, no se menciona que es el río Amazonas, ¿no? Tiene otro nombre. No, miren, el Perú lo llama Amazonas, los brasileros lo llaman Solimoes. Entonces, para ellos el río Amazonas nace en el Brasil, a mitad de Brasil. En Manaus. En Manaus. Hasta ahí se llama Solimoes y después ya se llama Amazonas. O sea, para ellos Amazonas es solamente la parte que hay desde Manaus hasta el Atlántico. Muy bien. Nada más. Hay un aspecto que estábamos conversando sobre el Inca navegante, ¿no? Que justamente para eso hemos invitado también al comandante Piazzini. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de eso, pero en realidad el experto acá es por supuesto, el comandante hemos tenido Franco Piazzini. En nuestra historia más profunda ya un marino prácticamente y un jefe de gobierno también que ha sido Túpac Yupanqui. Podemos decir que si queremos ver cuál es el pasado naval del Perú, tenemos que remontarnos hasta Túpac Yupanqui. En el año 1441 nació Túpac Yupanqui, hijo de Pachacútec y padre de Atahualpa, padre de Huayna Cápac, o sea, viene a ser abuelo de Atahualpa. Claro. Los dos grandes, hasta antes de Pachacútec, el imperio incaico era solamente el Cusco y sus alrededores. Los que crearon el Tiahuantinsuyo fueron Pachacútec, su hijo, y su hijo Túpac Yupanqui. Claro. Los fundadores, ¿no? Los creadores del imperio, digamos. Después Huayna Cápac lo continuó. Pero el gran mérito de Túpac Yupanqui es que se interesó mucho por el mar. Acá estamos viendo el mascarón de proa del buque escuela de la Marina. Nuestro buque escuela del BAP Unión tiene en la proa una imagen del Inca navegante, ¿no? Pero yo creo que el comandante Piazzini puede explicar. Pasamos a los detalles. A los detalles. Claro. Hay un asunto que se dice que 27 años antes que Colón llegara a América, ¿no? Túpac Yupanqui, que era uno de los nuestros, pues un hombre andino, un dirigente del Tahuantinsuyo, como dice el almirante, él encontró unas islas en la Polinesia, ¿no? Mangareva, Nukujiva. Cuéntanos esta historia, comandante. Deiter, quiero darte las gracias por la invitación y bueno, antes que nada, traigo para todo el Perú el saludo del comandante general de la Marina, de todos los peruanos y marinos que trabajamos a diario en cada rincón del país y que nos sentimos orgullosos de nuestro pasado y precisamente de nuestra historia. Y como lo había mencionado el almirante, pues tenemos desde mucho tiempo ya atrás un gran navegante, el cual queremos desde siempre revalorar. Precisamente la Marina tiene el mascarón de proa del Inca navegante y lo pasea por todos los mares del mundo. Y lo tenemos acá en pantalla precisamente. Una escultura muy hermosa, ¿no? Claro que sí, es increíble, muy bonita.
Esto empezó cuando él tenía 20 y tantos años, ¿no? Según José Antonio del Bustos. Aproximadamente se calcula que debería haber tenido entre 25 y 30 años su navegación. Él descubre el mar en su segunda campaña, al Chinchaysuyo, el actual, la parte norte del Perú y la parte de Ecuador. Descubre el mar, lo conoce, le gusta y se convierte en navegante. Él ya tenía conocimiento de las navegaciones a través oceánicas, de estas balsas, ¿no? Que ya se usaban con velas, ¿no? Y que tenían velas. Increíblemente, muchos desconocen estos detalles que, como yo ya te había adelantado, el término balsa de repente trae a colación una imaginación de que es algo rústico. Y la palabra misma indica un árbol, ¿no? Que es madera balsa. Hay una madera balsa y de ahí viene el nombre, pero no es que sea rústico como tal. Tenía una increíble tecnología marítima y esto le permite al Inca navegar no solamente una manera costera, sino llegar hasta la Polinesia, hasta la actual Oceanía, descubrirlo y volver con la mayor facilidad del mundo en un transcurso de un año, trayendo tesoros. ¿Se acuerda lo que justo mencionaba? Usando, ¿no?, las corrientes, ¿no? Que son como ríos que van por el océano. Sí, precisamente. La corriente del Humboldt, que es la corriente de Humboldt, la Antártida, ¿no? Es una de las más importantes en esta parte del Pacífico Sur y que permite llevar a una embarcación desde el Perú hasta Oceanía en ida y retorno. Y que también está confluida con la corriente del Niño, que se junta aproximadamente a la altura del Ecuador, pues, ¿no? Y en los años 40 tuvimos a este navegante Thor Heyerdahl, ¿no? Que hizo la demostración y en 3 meses llegó también a... Lo que pasa es que él inicia esta expedición porque había bastante reticencia en la época de historiadores y personas que no creían la posibilidad de que Túpac Yupanqui hubiese navegado, porque les parecía inverosímil. Pero está, ¿no?, en varios, y tú lo he visto el material que me has proporcionado, en varios cronistas que realmente esto se dice de varias formas. Y también en el otro lado del mundo, ¿no?, en las historias de los nativos de la Polinesia. Así es, claro. No sé si es Mangareva o Nukujiva. En Mangareva. En Mangareva sí, se habla de que es recibido un gran rey rojo que llega sobre tortugas, ¿no? Que ya serían justamente acá estamos viendo ese tipo de las balsas. Que son gigantescas, tienen la capacidad, mira, y el tienen nombre, la capacidad de llevar 50 personas. Con el que lo conocen allá es el dios Tupa. Sí. Tupa, y hay un estrecho Tupa. Tupa también. Igualito que Tupac, parecido a Tupac. Claro, Tupac significa resplandeciente. Y esto, incluso yo les comentaba al inicio de la entrevista que lo acabo de ver este año que pasó en Máncora. O sea, algunos pescadores todavía usan esta tecnología que se llama cuaras. Esto permite direccionar no solamente por la vela, o sea, no quiere decir que las embarcaciones antiguas de esa época sean como simples cáscaras o papelitos en el mar. Ellos tenían la posibilidad de cambiar la dirección. O sea, el Inca llevó, se supone, ¿no?, el cuy, la piña sudamericana, algunas especies de... yuca. Claro, lo que dicen pituca, ¿no?, que allá tiene otro nombre. También. Entonces, mira, ahí se encuentra totora en la isla de Pascua. Increíble. Perfecto. Es en realidad algo fascinante y sí, yo les agradezco mucho la presencia, pero hay algo importante, almirante, que es cómo podemos acercarnos los ciudadanos al instituto para poder hacer uso de la biblioteca. Yo me imagino que habrá muchos estudiantes que quisieran acercarse. Sí. Por favor, nos dice. Bueno, nuestro local actual queda en La Monina, en una calle que es paralela a la Universidad Femenina, en la paralela, exactamente es Los Albaricoques 140. Los Albaricoques 140. Pero pueden buscar al Instituto... Sí, Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Sí, estamos en Facebook. Tenemos nuestra página web también, donde pueden ingresar de forma gratuita, sin ningún problema. Tenemos una gran cantidad de libros ya escaneados y puestos en la página web. Y nuestra biblioteca en este momento considero yo que es la primera biblioteca del Perú teniendo libros sobre asuntos marítimos en general, no solo navales, sino marítimos. Y también sobre Túpac, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Señor, si me permite, también la Marina dispone del archivo histórico. Y el archivo histórico, que en paralelo y en coordinación estrecha con el instituto funciona, también tiene una gran biblioteca para la cual los investigadores están invitados a poder asistir. Esto queda en la Comandancia General de la Marina, que queda en la Avenida La Marina, en La Perla.
Les agradezco muchísimo su presencia. En realidad el tiempo en televisión siempre es bien corto, pero yo pienso que debemos sentirnos orgullosos de Tupac Yupanqui, del trabajo del Instituto El Almirante y sobre todo de que oficiales jóvenes como usted también puedan informarse y expandir a las siguientes generaciones, ¿no? Claro que sí. De peruanos esta enorme aporte de los incas, ¿no? También en el mar. Una última cosita. Dígame, almirante. Por si acaso, este año el instituto cumple 50 años de fundado. Muy bien. Y dentro de sus miembros de número fundadores se encuentra el expresidente Bustamante Rivero, Jorge Basadre también ha sido... Que ayudó a Heyerdahl, ¿no? En su viaje. Sí, muy bien. Él fue uno de los que apoyó. Y muchísimos historiadores, tanto del pasado como actuales, que siguen colaborando con el instituto. Les agradezco mucho. Los espero, ya conocen la casa, Nativa los espera y Perú Real también. Hacemos una breve pausa y volvemos. Muchas gracias. Nativa nos conecta. Juegos, entrevistas y muchísima buena onda en Tardes en Familia. Kim, Hassan y Beatriz te esperan de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Bueno, hoy día está con nosotros Javier Trigo. Él es un investigador de los superalimentos incas y da conferencias en Magdalena hace muchísimos años junto con su esposa. Y hoy día nos viene a hablar de un grano que precisamente es parte pues, de esta historia inca, como es la cañigua, ¿no? Que podría acabar con la desnutrición infantil que agobia a tantos niños en Huancavelica, en Cajamarca, en muchas zonas altoandinas pobres, pero tenemos los recursos y no lo usamos. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muchas gracias por la invitación, Deita. Qué gusto, te felicito por tantos años de trabajo. Yo sé que tú corres la maratón, que son 42 kilómetros, y te preparas 15 días con cañigua. ¿Cómo haces? Cuéntanos, ¿qué es lo que tiene la cañigua? Bueno, la cañigua es uno de los varios alimentos, superalimentos que hemos heredado de los incas. Es un alimento único. Madre, padre de familia que le da, apenas empieza a consumir el bebé, estos granos, va a tener un hijo, pero de primera, ¿no? O sea, todos Porque los niños peruanos deberían comer cañigua, todo su desarrollo personal. En primer lugar, porque tiene este hierro de fácil asimilación, ¿no? Así es. Es parte del tratamiento que hacemos incluso en el cáncer de la sangre, ¿no? La leucemia. Tu papá acaba de cumplir 100 años. Sí, ya pasó los 100 años. Y él me imagino que será pues hincha desde hace ya décadas de estos alimentos. Mira, nosotros ahí preferimos hacer una mezcla de cañigua, kiwicha, algarrobo, maca, coca, tocos. Hacemos una mezcla de todo ello, ¿no? Y la quinoa, por supuesto, eso es clave, la quinoa, ¿no? Todo.
Pero en el caso de la cañigua es recontra especial. Me acuerdo que mi madre, ¿no?, siempre nos da quinoa, decía, para que sean altos. ¿Por qué se habla de que la cañigua, por ejemplo, que es también uno de los granos, tiene todos los aminoácidos esenciales, por ejemplo, para que un niño tenga un buen porte, sea alto, sea grandazo? Bueno, los granos en general ninguno tiene los aminoácidos completos en el nivel que se requiere. Por eso es bueno que siempre se mezcle con otro cereal, ¿no?, o otro grano. En este caso, por ejemplo, con la kiwicha iría perfecto, o con la Yo hago quinoa. sopas, por ejemplo, de chochoca con cañigua y, perfecto. y kiwicha, ¿no? Claro. En lugar del fideo, ¿no? Reemplazar los granos. El fideo te sirve para ser flojo. Tú quieres que tu hijo no te alcance ni un vaso porque está cansado, dale fideo. En cambio, la cañigua es para energía y sobre todo energía mental. O una mezcla interesante también podría ser mezclar el sanqui, ¿no?, que es una fruta altoandina de Ayacucho que tiene vitamina C, con cañigua, ¿no?, y hacer un jugo de desayuno, por ejemplo, con miel. Mira, la cañigua tiene algo que muy pocos saben. La cañigua tiene lo que se llama quercitina, que es un polifenol que activa el sistema inmune. O sea, si todos hubiéramos comido cañigua como alimento diario, ningún virus nos puede tocar. O sea, nos hubiera dado un refuerzo. Estamos cerrando porque hemos tenido varios invitados. Javier, gracias. Pero, ¿siguen ustedes con los cursos los miércoles en Magdalena, las conferencias? No, a partir de la pandemia ya no. Pero en YouTube están tus conferencias, ¿no? Sí, como Javier Trigo te pueden ubicar. Como Javier Trigo, no, como Instituto Inca 4 Suyos en Facebook. Perfecto. Muchas gracias, Javier, y te esperamos que vuelvas de Huánuco cuando sé que estás haciendo una labor pionera muy pronto acá al programa. Cuando uses. Muy bien. Volvemos la otra semana con Perú Real. Nosotros hemos elegido No son marchas pacíficas. Se confirma la muerte de Víctor Santisteban por una bomba lacrimógena lanzada a corta distancia. Video de Canal N lo muestra en un ángulo distinto. Luciano López cuenta en Al Vuelo detalles de la conversación con la presidenta Dina Boluarte. Lo que yo le he señalado a la señora presidenta es, hasta el 2024, como está, es complicado. Lo más adecuado es que el Ejecutivo presente un proyecto de adelanto que más o menos